Buenas tardes para todos ustedes. De antemano queremos pedir disculpas, que obviamente por razones ajenas a nuestra voluntad y de fuerza mayor, pues con este clima tenemos que cambiar un poco el orden de nuestra jornada de la tarde. Este siguiente panel, que se llama, o está dedicado, acá está, que va a tratar el tema de los retos de la institucionalidad minera en los territorios. Va a ser un resumen de lo que teníamos planteado en un inicio. Nos va a acompañar acá en el escenario la doctora María Cristina Lara, gerente de la ANDI Seccional Tolima. También el doctor Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Y el doctor Jaime Arteaga, director Brújula Minera. Él será en esta oportunidad quien modera el panel. Muchas gracias y de verdad que les pedimos disculpas. Bueno, yo creo que arrancamos. O esperamos a que vengan los admiradores de Santiago. Santiago llena auditorios. No, han querido que conversemos sobre el tema de institucionalidad regional. Eso no se puede desligar de lo que está viviendo Colombia en estos días. Yo tengo seco a todo el mundo con el cuentico de Minería para la Paz. Pero una de las cosas que uno espera es que detrás de todo este ajuste y este cambio que vive el país, pues se abran algunas oportunidades para construir una relación diferente del sector minero con las comunidades y con los grupos. Hasta ahora, si uno pudiera decir, no es clara cuál es la posición del empresariado minero frente al acuerdo de paz. No es claro. Yo sí quiero preguntarles a ustedes, ¿qué piensan sobre el acuerdo de paz? No individualmente, yo sé que cada uno tiene preocupaciones de que una junta directiva que no los vaya, que tiene posiciones diferentes, pero sí quiero saber cómo ve el empresariado la posible ratificación o la muy segura ratificación de un acuerdo de paz en el plebiscito del domingo. Yo quisiera que arrancara Santiago. Santiago. Bueno, a todos muchas gracias, Eduardo, Jaime, por invitarnos hoy. Yo quiero saludar al auditorio y creo que nos desviamos un poquito del tema que era lo que íbamos a tratar acá. No veo la conexidad con uno y con otro. Pero pues dado que su insistencia en este tema, yo ahí no le podría dar una respuesta gremial, le podría dar una respuesta personal, porque yo creo que el proceso que vive el país en este momento, un proceso electoral, es un tema absolutamente personal y respetable, respetable desde los dos puntos de vista, siempre y cuando y siempre tenemos que mirar es qué beneficio le trae al país. Yo personalmente tengo unas respuestas a eso, creo que los beneficios son mayores que los sacrificios que tendremos que hacer, pero eso es una posición muy personal mía y respeto todos los puntos de vista. Por eso no creo que el futuro que nos viene es un futuro incierto, ¿sí? Que el tema de territorio, que es lo que vinimos a hablar acá, con acuerdo o sin acuerdo tendrá que resolverse y tendrá que hablarse, y por lo tanto no creo que el desarrollo del mismo tenga que estar atado al desarrollo en las urnas del domingo. Entonces creo que independientemente de lo que pase el domingo y cómo arranque el lunes, tendremos que estar pensando, como hemos venido pensando, es cómo de verdad pensamos esa nueva desarrollo minero en el territorio. Con el Ministerio de Minas hemos sentado bastantes horas, estamos precisamente hablando de hacer talleres y hacer temas de profundización de un tema que no ha sido fácil, precisamente porque nos hemos encontrado
con una gran cantidad de normas bien sustentadas y bien armadas, pero a su vez unos cambios jurisprudenciales en la línea jurisprudencial que nos imponen unos nuevos retos de cómo relacionarnos. Esta misma minería de hoy, muy distinta de como se hizo en los años 70, creo que no hay un gerente minero que no tenga una preocupación de cómo relacionarse cada vez más con su territorio, como lo podemos discutir esta mañana con varias de las empresas. Creo que todos, de forma acertada o no acertada, han tratado de elaborar un plan de relacionamiento. Hoy en día, tratar de no contarle a la comunidad de sus proyectos es un imposible. Tratar de no ser el primero en acercarse es una tontería. Tratar de que otros informen y no uno es un pecado. Entonces yo creo que hay ciertos paradigmas que se han venido rompiendo, que la industria minera sí se ha venido acercando más al territorio, pero no tenemos que olvidar también que existen unas normas, que existen unas leyes que son las que nos regulan. A mí me gustó mucho la exposición de Juan David ahora, en donde hacía una exposición muy clara de precisamente cuál es el ordenamiento jurídico que nos rige y cómo la industria minera se tiene que desarrollar y apegar al mismo. Hoy en día nos hemos inventado toda suerte de formas de participación ciudadana, ¿sí? Unas legales, otras ilegales, otras medio legales, pero si algo se nos ha dicho es que a la fuerza es que vamos a tener que buscar mecanismos para sentarnos a discutir en el territorio, y eso creo que es una medida que tenemos que mirar con mucho cuidado, porque no solamente es el tema de dialogar, es el tema de las reglas de juego a largo plazo. ¿Cómo vamos a hacer? Yo cuando voy a los países desarrollados en minería, todos no tienen este problema. No lo tienen ese problema porque precisamente son países casi todos donde el gobierno regional local toma las decisiones. Y por lo tanto yo me siento que nuestro régimen es como el hijo de esos papás separados, en donde tiene que quedar bien con el papá y que quedar bien con la mamá, pues para que el niño no se pelee con ninguno de los dos. Y eso es lo que nos está pasando. Acá tenemos un régimen centralista en muchas cosas que tiene que ver con la titulación, que tiene que ver con la fiscalización, que tiene que ver con los pagos nacionales, ¿sí? Pero a su vez estamos diciendo, ojo, tengan en cuenta el territorio. Entonces vamos a tener en cuenta el territorio, pero ¿para qué? Vamos a hablar precisamente del tema de los pagos territoriales y los pagos nacionales, repartiendo, como decía Milka, repartir toda la mermelada en toda la tostada. Vamos a hablar de un tema de entregar competencias de titulación. Vamos a hablar de un tema de la fiscalización regional. Vamos a hablar, ese tipo de cosas son lo que tenemos que hablar al futuro, y por eso cuando me invitaron a este panel, creo que lo más fácil era que empecemos ese debate en el país. Es el debate de cómo hacemos para que dos entes, en este caso las nacionales y los territoriales, precisamente se armonicen y se coordinen. Y nosotros estamos en la mitad de ese fuego cruzado. La mitad de ese fuego cruzado, porque ese fuego cruzado que se quieren tocará ceder competencias, pero no las competencias no pueden ser desde el punto de vista solo desde las costillas de las mineras. Tendrá que ser un tema de verdad de cómo repartimos. Me gustó mucho la frase de Amílcar, creo que la voy a seguir utilizando, cómo repartimos toda la mermelada en toda esa tostada, para poder tener un debate mucho más claro y mucho más cercanos con los territorios. ¿Qué pasa con esos territorios que sí son productores? ¿Cómo llega esa inversión social que tanto requieren y que tanto necesitan? La inversión social del Estado. ¿Cómo se hace esa fiscalización que es nacional? Entonces, ese debate es un debate que vendrá, como le digo. Creo que el tema territorio tiene muchas aristas todavía para discutir. Estamos apenas arrancando la discusión y se lo bato a la pregunta que usted me hizo. Con o sin acuerdo, el acuerdo tiene muchas menciones del tema de participación ciudadana, y es una realidad de apuño que tendremos que trabajar y que tratar si el domingo pues las urnas favorecen el sí por los acuerdos ya firmados. Gracias, Santiago. Pues igual yo no puedo dar una posición gremial en este escenario, pero quiero retomar de donde termina Santiago, y es como lo vivimos en las regiones. Ayer les contaba que el departamento del Tolima es apenas el 2% del PIB del país, y que hemos venido creciendo a una tasa inferior de lo que crece la economía del país. El país crece al 4.3 y nosotros hemos crecido en los últimos 14 años al 3.3. En ese escenario, en ese contexto económico, la Junta de la ANDI quiso hacer un estudio sobre qué perspectivas podíamos ofrecerle o qué proyecciones podríamos ofrecerle a los mandatarios futuros. Esto lo hicimos el año pasado, hoy son los actuales mandatarios, mirando qué había pasado en la economía y qué podríamos mirar hacia adelante con miras a hacer una propuesta. Y este estudio econométrico nos arrojó que si la economía sigue creciendo, nuestra economía en el departamento sigue creciendo como lo viene haciendo, pues perderemos participación.
Si crecemos al mismo ritmo nos mantenemos. Si conseguimos que las apuestas productivas a las que como departamento le estamos apuntando, entiéndase agroindustria, construcción e industria, crece un punto por encima de lo que crece el promedio de la economía, aumentaríamos nuestra participación y nuestro crecimiento al 2.1. Y se solicitó que en ese estudio se midiera qué pasaría si los proyectos mineros que hay esperados para el departamento funcionaran. Y el resultado de este estudio econométrico es que el impacto de ese proyecto sería un crecimiento del 7% en la economía para el 2025. Pasamos del 2 al 7. Ese es el impacto en la región de un proyecto de este estilo. Sin embargo, y en ese escenario, mi departamento está discutiendo ahora si la minería sí o la minería no. Cuando nosotros ya tenemos una respuesta sobre, como sociedad, una experiencia y una respuesta ya vivida sobre lo que pasa con esto. Y el caso es Ataco. Ataco es un municipio del sur del departamento en donde una compañía formal quiso hacer extracción en aluvión hace 30 años y la sociedad del Tolima dijo no. ¿Y qué pasó? Que la minería o la extracción ilícita de minerales llegó al río y allá está, empobreciendo Ataco, generando cero riquezas, cero regalías y cero empleo para la región, y se acabó con el río. Los grandes temores que tenían las personas que en su momento dijeron no queremos que haya minería legal, que no queremos que saquen el río, el oro del río, tenían un gran miedo de que se sedimentara ese río, que a su vez surte los canales de riego para el arroz del sur. ¿Y qué pasó 30 años después? Que finalmente el río se sedimentó. Ayer veíamos en el estudio del agua que nos mostró el IDEAM cómo la cantidad de sedimento que trae el río Magdalena en la desembocadura, obviamente pues no todo es cuenta nuestra, pero definitivamente sí estamos sedimentando los ríos. Entonces yo creo que esta discusión en los territorios es una discusión que tenemos que dar, que lamentablemente no estamos preparados. Quisiéramos tener instituciones más fuertes, instituciones mejor preparadas, instituciones que pudieran dar una discusión técnica, que este es un tema que debe tener unos soportes técnicos, como de hecho los generan las empresas legales, contratan profesionales, porque es un sector que tiene una vida útil de 100, de 200 años y no se pueden dar el lujo de improvisar en el camino. Entonces tienen que hacer las cosas bien hechas. Y es muy complejo en las regiones no tener un interlocutor válido, un interlocutor que tenga conocimientos técnicos y que quiera la discusión. Entonces, no sé si ampliamos luego el tema de las instituciones, y yo dejo ahí para después pues conversar qué pasa con la academia, con los escenarios de participación como los consejos de planeación territorial, con los PONCA, con todos esos otros escenarios que tenemos. Vale, yo sí creo que nada más relacionado con la institucionalidad regional que lo que ocurra con el acuerdo de paz. Pues me hace acordar un poco una reflexión que tiene Alejandro Gaviria, ministro de Salud. Él dice, ¿sabe qué? De la salud es poco lo que me compete a mí, porque si hablamos de salud sexual y reproductiva, depende del Ministerio de Educación. Si hablamos de una de las principales formas de mortalidad en Colombia, que es accidente de motos, depende del Ministerio de Transporte. Si hablamos de las condiciones con las cuales se traen los medicamentos, hablamos de las aduanas. Entonces, en general, para el Ministerio de Salud, para manejar la salud de este país, no se puede manejar desde el Ministerio de Salud. Lo mismo pasa cuando se habla de institucionalidad en el sector minero. Usted, Santiago, se refiere Ministerio de Minas, Agencia Nacional de Minería, Gobiernos Locales. Lo que pasa es que no es posible pensar una institucionalidad regional porque la minería depende de la Secretaría de Participación, depende de la Secretaría de Agricultura, depende de la Secretaría de Salud, depende de la Secretaría de Gobierno, del tema de seguridad, de educación, de transporte. Entonces, es como si por un lado nosotros pidiéramos que nos reconocieran el aporte del sector minero a todos los sectores, pero no reconocemos que hay una necesidad de diferentes instituciones con las cuales hay que trabajar. Entonces,
voy a volver a insistir en la pregunta, porque me parece, no en la posición por específica frente al referendo, frente al plebiscito, pero sí frente en un escenario de posconflicto. ¿Cuál es esa institucionalidad? ¿Cómo percibe que esa institucionalidad local va a ser afectada para el tema de minería? Se mencionó de manera muy tangencial que se abría un capítulo hacia el tema de participación ciudadana, muy grave, pero ya venía, el sistema de participación ciudadana viene colapsado desde antes del acuerdo de paz. Entonces, digamos, en nivel de institucionalidad local, ¿qué se espera que ocurra en un contexto de posconflicto? Y volviendo otra vez a la pregunta sobre el tema técnico, tú lo mencionabas muy claramente, no hay una discusión técnica sobre la minería. Eso ha sido una queja de hace mucho tiempo, porque lo que hay es una discusión política sobre la minería. Y en lo local la discusión es política. Entonces, también quiero preguntar cómo se va a abordar esa discusión política, porque no va a dejar de ocurrir, y ahora menos que los gobiernos locales están de alguna manera como engrandecidos frente a la posibilidad de consultas populares para aceptar o no la actividad minera en sus territorios. Entonces, Santiago, no sé si usted quiera. Vea, yo creo, Jaime, que usted tiene un error conceptual pensar que los acuerdos solo tienen que ver con minería. Digamos, creo que el tema de los acuerdos y lo que viene ahí es mucho más que la minería, es el tema del campo, es el tema del territorio, es el tema rural. Entonces, la misma pregunta que habría en cómo va a ser la Colombia del futuro para el desarrollo del sector privado en el territorio, creo que es esa, no es la minería. La minería siendo un actor adicional, como lo son los palmeros, y como son los ganaderos, y como lo son los algodoneros. Es decir, creo que ese no es el debate minero en este momento. Por eso yo lo vuelvo a circunscribir. El debate minero se ha centrado en dos puntos. Un punto a raíz de unas sentencias de la Corte que tumba un artículo que hablaba que los territorios no tenían facultades para prohibir la minería. A raíz de ese artículo se ha generado toda suerte de teorías jurídicas sobre cómo es la nueva relación con el territorio. A eso le puedo contestar, creo que hace meses se ha gastado muchos recursos y mucho tiempo de consultar a unos abogados muy serios que dijeron, pues se cayó un artículo que les prohibía prohibir, ¿sí? Sin embargo, no está la norma que les dice cuáles son las competencias. Ese es el debate nuevo. El debate nuevo es precisamente cómo vamos a hacer y si debemos o no, por conveniencia del Estado, hacerlo o no hacerlo, ¿sí? Ese es un debate en el cual la industria minera participará, pero precisamente hoy en día usted pregunta, ¿cuáles son las competencias mineras que tienen ellos? Pues son las competencias mineras que han tenido siempre. Las consultas populares son unos actos de carácter participativo con un gran incidente político, pero que jurídicamente no vemos la norma que permite ponerlos en práctica, no podemos materializarlo. Piedras es el mejor ejemplo. En Piedras hubo una votación supremamente clara, pero no hubo un acto administrativo que materializara esa voluntad popular. Entonces creo que el debate, y es un debate al cual estábamos absolutamente abiertos a dar, es qué tipo de debate vamos a dar frente a la minería. Es un tema de reforma al Código de Minas, entonces hay que preguntar si el modelo escrito en el 2001, hace 15 años se agotó, si ese modelo del 2001 es un modelo obsoleto, y entonces hay que hacerlo arrancando porque necesitamos una ley, entonces con consulta previa, porque el Código de Minas necesita consulta previa. Entonces arranquemos por ese lado. O precisamente es un debate sobre las competencias a raíz de el gobierno y las entidades territoriales, que entonces necesitamos una ley orgánica. Entonces vamos a hablar de una ley orgánica en donde se redistribuyan las competencias que tiene la nación y que tienen las regiones. Eso es otro debate de muy hondo colado, que viene de esas filosofías de la Constitución del 91 de qué me reservaba yo y qué entregaba. ¿Y por qué se lo reservó la nación? La nación se lo reservó en su momento muy claro. Es porque la Constitución dice, y no ha dejado de decir, por más sentencias que han expedido las Cortes, que es que el subsuelo no es propiedad de los particulares, es propiedad de la nación. Y como él era el dueño, pues a su vez lo regulaba. Entonces esa ha sido la filosofía detrás del tema. Si esto hay que cambiarlo, precisamente las Cortes dicen, nos parece que ese modelo se agotó y que ese modelo es injusto y que ese modelo hay que tenerlo, pues es un modelo. Pero viene de un artículo constitucional que hablaba que el dueño era la nación y que nosotros operábamos por cuenta de riesgo. O el tercer tema, que es el tema que está más en boga,
el tema de la participación ciudadana. Lo que queremos es que la gente participe y se consulte cada decisión. No es una decisión minera, vuelvo al mismo tema. Entonces seguramente yo quiero que me pregunte sobre los rellenos sanitarios que hay. ¿Están cerca de mi casa o no están cerca de mi casa? Y seguramente querré que me pregunten sobre temas de acueducto de alcantarillado de mi localidad. Y seguramente querré que me pregunten sobre el tema de si podemos andar armados o no podemos andar armados. Y seguramente querré que me pregunten si los perros andan con bozal o no andan con bozal. Estoy un poquito haciendo una caricatura que es, esa puerta no es una puerta minera, es una puerta de lo que es el trasfondo, y ahí sí da todo de acuerdo, de la participación ciudadana. Las menciones son muy amplias, porque dice, a esta nueva Colombia hay que preguntarle las cosas. Las decisiones no se toman a nivel central, sino que se toman en un espacio participativo. ¿Sí? Y eso no es para un tema minero, es para todos los sectores y para todos los negocios. Entonces la pregunta es eso cómo se va a desarrollar. Por eso digo, es esa institucionalidad nueva que se va a crear, que seguramente se va a cuidar. Si es un tema de participación ciudadana, entonces ya estamos hablando desde una participación no para la minería, para todos los sectores. ¿Cómo va a ser ese debate del país? ¿Cómo queremos que los ciudadanos, o los ciudadanos como nosotros, como todos estamos aquí sentados, tengamos la posibilidad de decidir o no cosas que nos atañen? Eso es lo más maduro en una democracia, no solamente acá, sino en el mundo. ¿Cómo podemos participar para que nos hagan? Los ingleses acaban de decidir si querían ser parte de un acuerdo o no, y tomaron una decisión. Entonces ese es un tipo de madurez de la democracia, creo que se vamos a llegar, pero no es un tema netamente minero, es un tema de cómo los ciudadanos se sienten partes de las ciudades que a ellos los atañen. Es decir, es un concepto muy antiguo de democracia y un concepto, digamos, que tendrá que ser desarrollado. Entonces, para resumir, vuelvo al punto, estamos hablando es que el modelo de minas, del código de minas, de cómo se maneja la minería en Colombia, es obsoleto, es una reforma del código de minas, de esa ley, y ese es un debate. No estamos hablando del código de minas, no estamos hablando de titulación, no estamos hablando de fiscalización, no estamos hablando de nada de eso, estamos hablando es que nos parece injusto que esto esté centralizado. Entonces demos un debate de ley orgánica, entonces hagamos el debate de cómo la nación y los territorios se reparten las tareas de un Estado. Eso es un modelo muy propio de los estados federales, donde el Estado central tiene unas competencias limitadas y casi todo es en el Estado federal. O estamos hablando del tema de participación ciudadana. Ese es el tercer debate. Y de nuevo, como le digo, es un tema de democracia muy avanzada, de cómo los ciudadanos participan en las decisiones. No son las decisiones mineras, sino las decisiones de todos los temas que atañen y que son importantes para la ciudadanía. Por eso creo que estamos frente a tres debates, uno minero, uno muy minero, otro que tiene incidencias mineras, pero tiene mucho que ver con el Estado, el tema que nosotros enseñaron en los abogados que enseñaban en primer año de Derecho de la Constitución, precisamente de la descentralización y de cómo vamos a aplicar esos principios, un tema que ha venido cada vez cogiendo más fuerza y más importancia, y el tercero, todo el tema de participación. Gracias a ti. Pues yo quisiera mencionar que en las regiones la planeación o las políticas no bajan, y es muy complejo cuando uno debe interlocutar con los alcaldes de los municipios, porque la actividad minera no sucede en las grandes ciudades, sucede en los municipios muy pequeñitos, muy apartados, donde de nuevo la institucionalidad también es muy frágil, y cuando uno conversa con ellos, he tenido oportunidad de hacerlo, lo que ellos dicen es, vea, está bien, a mí me parece que esto podría ser, pero qué bueno que pudiéramos tener un respaldo de la política nacional, que aquí vinieran el Ministerio de Minas a decirnos, sí, esta es una política y nosotros nos damos la pela, entre comillas. Lo otro que no se ve desde las regiones es la articulación entre los ministerios. Yo creo que pues ese también es un tema que para todos es muy claro, pero que es especialmente sensible en las regiones, porque la política del Ministerio del Medio Ambiente va por un lado, la agricultura va por el otro, la de la minería va por el otro, planeación nacional va por otro, y entonces uno queda ahí perdido sin saber, digamos, cuál de todas esas, a cuál de todas estas leo y cómo las hago confluir. Lo otro que también quisiera decir es que, y por las experiencias recientes que hemos vivido y que estamos viviendo ahora, es que muchas veces, por no decir que lo que pasa ahora, las CIAs hacen advertencias que no cumplen. Entonces, cuando uno tiene que ir a decir al Consejo en los espacios que tiene regionales, este código no se tumbó todo, esto sigue siendo así como era, y mire que tales y tales lo han dicho, salen los otros opositores a decir, mire, no se asusten, que a mí no me ha pasado nada, a mí no me han investigado, a mí no me destituyeron. Entonces uno ahí vuelve a quedar en las regiones un poco desamparado de esa situación. Bueno, quedan 7 minutos para cerrar.
Voy a bajarme del tema, tranquilo. Pero no lo voy a soltar todavía. Pero bueno, usted habló del tema de participación local, ¿vale? Entonces uno ve la cadena de valor de la industria extractiva. Entonces la cadena de valores de la industria extractiva funciona así. Un contrato que lo da una agencia del nivel nacional. La fiscaliza una agencia del nivel nacional. Lo liquida una agencia del nivel nacional. La plata la reparte una agencia del nivel nacional. Y estamos hablando de participación y relacionarnos con los alcaldes. La única manera que un alcalde puede relacionarse con un proyecto minero, ¿cuál es? Parándolo. Entonces, les voy a pedir estos últimos 5 minutos para que me digan un ejemplo que haya funcionado de buen relacionamiento de una empresa minera con su alcalde. ¿Y por qué funcionó? Esta vez le voy a pedir. Funcionó, arranco diciendo que funcionó porque después de equivocarse en varias oportunidades, consiguió implementar una estrategia de responsabilidad social que escucha la necesidad tanto de la población como del alcalde, pero que se puede medir en un impacto en el PIB, en el desarrollo de la economía regional. Conocí hace poco este ejercicio que hicieron de apoyo sistemático al emprendimiento y tienen ya hoy 15 empresas en un municipio súper pequeñito, que yo creo que no tengo ni la cuenta de cuánto pesa en la economía él solo, porque pues todo lo hace la empresa, todo el peso económico lo hace la empresa, pero encontró esa manera de relacionarse de una forma diferente. En una región, como les cuento, donde Ibagué es la capital y ha tenido un problema de desempleo, un índice de desempleo el más alto del país por mucho tiempo, un desempleo estructural, conseguir ser exitoso en implementar una estrategia de emprendimiento y conseguir que esas pequeñas empresas pudieran exportar y llegar, creo que es una manera exitosa de hacerlo. ¿Y cuál era la empresa? Si puedo decir aquí nombres, pues ese es el caso, por ejemplo, de Cemex, que lo miré recientemente. Yo voy a arrancar por donde terminó Amílcar, y él hablaba que cuando iba a las regiones y que era ministro, ustedes oyeron los que estaban acá sentados, él decía, ponían una lista de temas. Entonces decían, es que lo que más me preocupa es el tema del agua. Entonces se resolvía tal. No, después que me preocupa tal cosa, después tal. Y al final, cuando se iban agotando las casillas, decía, lo que me preocupa es que me quitaron las regalías. Ejemplos donde las empresas hacen temas y sustituyen al Estado en su obligación de dar y de hacer, son muchísimas. Yo he ido a pocos municipios mineros donde no me ha sentado con el alcalde y me haya pedido que le transmita a la empresa o que haga algo o que regale algo o que gestione algo. Generalmente es, mire doctor cómo está el hospital,